buenos días. La vida es un pequeño transcurso para llegar a la muerte. Esa era la opinión de nuestros ancestros. Lo importante para ellos no era la vida, era la muerte, en donde el ser humano llega a un grado de mistificación y perfección que no lo logra en el transcurso de estar aquí en la tierra. De ahí para ellos la importancia tan grande que tenía la muerte. No estamos hablando de religiones, estamos hablando de costumbres, de tradiciones de nuestro pueblo, de la gente que estuvo mucho antes que nosotros estamos. Ese camino que recorre el ser humano cuando ya murió es un camino hermoso en el cual debemos acompañarlo a través de él. La costumbre de armar los altares de muertos es precisamente para ello, para que en un día determinado esos seres vienen a estar con nosotros. Ellos no creían que desaparecíamos, ellos creían que continuábamos ese camino y que estábamos presentes en algún momento dentro de la vivencia de los demás. Este altar que ustedes ven es donde se les reconoce y donde se les invita a estar con nosotros. Así como nosotros hacemos fiesta para celebrar algo, esto no es de tristeza, esta es una fiesta a la muerte. Pero a la muerte en el buen sentido, en el sentido en que los que ya se encuentran ahí están gozosos, dichosos, disfrutando de algo bello. Eso les daba la idea que la muerte no era algo malo, era algo bueno. Y así lo ven muchos todavía que tienen esas costumbres. Después, me agrada felicitar a las personas que hicieron esto. Este es, me supongo yo, una recopilación de lo que todos sus compañeros colaboraron y de lo que ustedes en arte hicieron. Si ustedes observan los dos, es arte, esto es arte. Eso haber ido poniendo las cosas y algunos en nuestras casas, cuando se trata de nuestros seres queridos, lo hacemos además con arte, con amor. ¿Por qué? Porque en ese momento recordamos a la gente que partió antes de nosotros. Quiero felicitarlos y quiero invitarlos a que esa costumbre no quede aquí. No cuando ustedes se vayan, se termine. Piensen siempre que la muerte es parte de nuestra vida y que según como vivamos acá, vamos a tener un bello camino después. Los invito entonces a que esto forme parte de la vida de ustedes. No lo vean como una obligación de que, pues hay que hacerlo. No, véanlo como un gusto. Vean como algo que puede pertenecer a su vida, como una tradición de aquellas personas que piensan que después de esta vida hay algo glorioso, hay algo perfecto para nosotros como seres humanos. Muchas gracias por haber participado, maestro. Creo que usted es una persona muy apegada a este tipo de cosas, por eso lo hace con tanto cariño y de tan buena manera. Muchas gracias a ustedes, chicos, por haber participado como lo hicieron. Maestra Karina, gracias porque siempre anda detrás de todo. Y a esta Catrina hermosa, que la tenemos cada año de visita, pues pongamos las más bellas cada año. Las Catrinas son hermosas. Entonces sigamos con nuestras tradiciones y siéntanse orgullosos de ellas, por favor. Y además documentense para que en un momento dado ustedes puedan platicar y no lo encuentren como algo fuera de lugar, sino parte de sus vidas. Muchas gracias por participar. A ver, pásenos. ¿Para quién ven pasar?
ver, están de este, ¿verdad? Déjame voy del otro lado. Altar de muertos en Oaxaca. Desde la época prehispánica, el culto a la muerte ha estado ligado a la vida del mexicano. La respeta, pero al mismo tiempo juega con ella y adopta una actitud humorística. Para los indígenas, la muerte era el inicio de una nueva vida, de un ciclo renovador que unifica devoción, humorismo, alegría y tristeza, de tal manera que la ofrenda consiste en compartir con los parientes y amigos fallecidos ciertos privilegios de la vida y algo de los frutos obtenidos durante el año, así como ofrecer alimentos, además de las tradicionales, los preferidos en vida por los difuntos a quienes se les recuerda en el altar. El altar debe de constar de 7 niveles o escalones, que representan los 7 niveles que tiene que pasar el alma de un muerto para poder descansar. Primer escalón, se pone la foto del difunto. Segundo escalón, es para las ánimas del purgatorio. Tercero, se pone la sal para los niños del purgatorio. Cuarto, quinto y sexto, se pone por pan llamado pan de muerto, la comida y la fruta que fueron los preferidos por el difunto. Sexto, se pone la foto del difunto a quien se dedica el altar. Último, se pone la cruz hecha de flores o frutas. El arco, realizado con flores de cempasúchil o flor de muerto de papel picado, que representa o significado es que el Señor Dios está con ellos. Flor de cempasúchil es la flor de muertos de los aztecas. Fue lo que el dios Huitzilopochtli les concedió como una forma de señalar las tumbas de los difuntos. Esta flor es amarilla o naranja como el sol, y se coloca un camino de pétalos de flor de cempasúchil desde la puerta de la entrada hasta el altar como guía y aroma para que los muertos se acerquen al altar y reciban las ofrendas que ahí se les ponen. Las veladoras es, junto con la flor de cempasúchil, uno de los elementos principales. Representa la religión católica y es el símbolo de la luz que expresa a Cristo caminando al cielo y a la tierra. Copal o incienso, el sahumerio para purificar el ambiente y como guía para el alma de los difuntos. El copal indica que se recibe un alma ya juzgada y que goza de la gracia de Dios. Entre los alimentos que no deben de faltar en un altar podemos mencionar frutas diversas como mandarina, manzana y caña, dulces tradicionales, platillos diversos, mole, asado, tamales, tortillas, pan de muerto, champurrado, chocolate y café. Las calaveras de azúcar, que son una costumbre indígena, el agua que la vida y da energía en el camino, los platillos con los que se trata de agradecer al difunto, compartiendo los alimentos que le gustarían. Les doy un fuerte aplauso a sus compañeros. Bueno, buenas tardes antes que nada. Lo que tenemos aquí enfrente es más que un altar tradicional. Es un altar contemporáneo, un altar que da a ver lo que es el folclore mexicano, que da a ver lo que es el arte mexicano. Y empezamos viendo un concepto de lo que es el Día de Muertos. El Día de Muertos es una festividad mexicana que se celebra cada 2 de noviembre. No es lo mismo festejar el Día de Muertos en este estado que en otro. Las costumbres y tradiciones varían para empezar dentro de cada municipio, y también varía el simple hecho de la formación del altar que se le va a poner al difunto. También varía en el aspecto de que, por ejemplo, en este altar que podemos ver, tenemos máscaras tradicionales y también tenemos algunas frutas de la región o temporada, y también se pone lo que es la comida preferida del difunto a la cual se le pone el altar. Exactamente. Aquí también lo que podemos destacar más que nada son que a nuestros costados tenemos los muy conocidos, famosísimos Catrines, la Catrina y el Catrín. Pero se han preguntado dónde comenzó todo esto, o sea, dónde comenzó la Catrina, ¿por qué la Catrina, por qué el Catrín? Bueno, en épocas del Porfiriato, antes de la Revolución, estos elementos fueron pintados por un famoso llamado José Guadalupe Posada. Este pintor era famoso porque hacía sátiras de la política y de la gente de alta sociedad,
pero con calaveras. Resaltaba todo lo que es la alegría, la convivencia, todos los ámbitos de dinero, pero en calaveras. Entonces él hizo una calavera de la alta sociedad, una señora bien vestida, hermosa, pero hecha calavera. Al paso del tiempo, esta se vino adaptando como la muerte, como la Catrina, y él se vino adaptando como el Catrina. Como podemos ver, que además que fue creada por artistas mexicanos, además de que fue creada para la sátira de burlarse de lo que en ese momento se estaba viviendo, de las injusticias que en ese momento se estaba viviendo, se convirtió en este símbolo oficial de la muerte y puede mostrarse de diferentes maneras. Porque a veces la podemos ver elegante, hermosa, a veces sensual, atractiva, pero a veces la podemos ver en los puros huesos, esperando solo el mínimo descuido para llevarnos un bonito. El mexicano celebra la muerte y le rinde rituales, y hasta hacemos altares en su nombre. No solamente en México pues vemos a la muerte en forma de Catrín, también en otros aspectos, como por ejemplo se dice la Santa Muerte, pero eso se podría llamar como una religión y va de cada quien, aunque en mi punto de vista no les recomiendo que le hagan eso. También en este altar tenemos representadas dos imágenes prehispánicas, Quetzalcóatl, como podemos ver arriba, y Mictlantecutli. Exactamente. Ahora, aquí ya que estamos hablando del dios del quinto sol, se preguntarán por qué del quinto sol. No se sepan esto, pero antes se tomaba como que cada sol tenía una vida. Con la destrucción del sol se destruía una vida. De hecho, aquí tengo una historia muy interesante que habla sobre Quetzalcóatl. La historia la leyenda se llama Quetzalcóatl bajo Altitlán. ¿Qué quiere decir eso? Se supone, para hacerles un concepto más resumido, para que sepan lo que significa, en 4 soles los dioses no pudieron crear a la humanidad. Los dioses el primer dios tenía los huesos. Trató de crear a la humanidad, pero la creó como pequeños humanitos que se escurrían entre los dedos. Esos humanitos no les rendían culto a los dioses, no les daban sacrificios. ¿Qué hizo el dios que en ese momento estaba haciendo sol? Explotó del enojo, estalló. Los otros 3 dioses lo intentaron con maíz, lo intentaron con barro, no pudieron crear al humano. Uno lo hacía muy grande, el que lo creó con barro lo hacía muy grande y torpe, apenas resbalaba, se caía, se hacía pedacitos. El otro dios que lo creó con maíz lo creó perfecto, pero el hombre perfecto se la pasaba viéndose en el espejo, muy vanidoso. A él era él, solo él, y los dioses no importaban. Tampoco le rendía culto, tampoco le rendía sacrificio, tampoco funcionó esto. En el cuarto sol, los huesos que creaban a los hombres, los bajan aquí al Mictlán. ¿Qué es el Mictlán? Bueno, el Mictlán es el lugar de los muertos en náhuatl. En el Mictlán había 2 personas muy importantes, Mictlantecutli, el señor de los muertos, y su mujer, Mictlantecíhuatl. Estas 2 personas eran las que cuidaban lo que nosotros podemos llamar el infierno, para ellos el lugar donde los aztecas, los mayas también descansaban. ¿Cómo pasaba eso? Cuando una persona que creía en eso moría, pues decían, no, se va al infierno, al Mictlán, pero no, tenía que pasar 4 años en el transcurso de que murió para poder llegar a él y descansar su alma en paz. Exactamente. Por esos 4 años que pasaban hasta el Mictlán, pasaban por 9 caminos, eran 9 caminos de los que podían pasar. Uno de estos es muy conocido porque nosotros conocemos el primer camino. El primer camino se conoce como la ciudad, la casa de los perros, porque había un perro. ¿Alguien sabe de aquí quién era el perro que guiaba a los muertos? ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien? Es muy fácil. ¿Quién era el perro que en la antigüedad guiaba a los muertos? ¿Alguien? Exactamente, el Xoloitzcuintle. Era el perro que guiaba a los muertos. En vida, al perro, al Xoloitzcuintle, se le ponía una gasa de algodón en el cuello. Cuando el dueño moría, iba a las puertas de este recinto de los perros, y si el perro lo reconocía como amo, lo llevaba y lo ayudaba a cruzar. En cambio, si esta persona había sido un mal dueño y no había tratado muy bien al animal, ¿qué hacía el perro? Lo desconocía. Y entonces el dueño se quedaba como en un limbo, ya no pasaba, ahí se quedaba. Ahora, un dato curioso es que al Mictlán solo iba la gente que había participado en guerra o que había muerto en el parto.
las personas que habían muerto por otras cosas, por ejemplo, por causa de agua, por causa de gota, por causa de ese tipo de cosas, se iba a la casa del donativo. Y diferentes, para que me entiendan, para darles a entender, no solo había un inframundo, habían varios, dependiendo de lo que habías tú hecho en vida. Ahora, señor Quetzalcóatl baja al Mictlán a recuperar los huesos, porque los huesos los escondieron en el Mictlán. Dijeron los dioses, ya no vamos a tratar de crear al humano nunca jamás. Nadie debe poblar la tierra. Los dioses somos los únicos que debemos estar vigilando, pero nadie la debe poblar. Quetzalcóatl, según las escrituras que tenemos entendidas, baja al Mictlán y roba los huesos al señor del inframundo. Roba los huesos y los sube. Crea al humano con los dioses de la creación, manda los huesos a los dioses de la creación, los huesos son pulverizados y crean al humano. Crean a los primeros dos humanos que, para darles a entender, en la religión es conocido como Adán y Eva. También crean dos primeras personas. Les enseñan a comer, les enseñan a cazar y es subido, el Señor aquí lo tenemos representado, subido como el quinto sol, el último sol. Ese fue el último sol antes de la conquista de los españoles. Él sube al cielo y dice, algún día regresaré. Es por eso que los aztecas y todos los del pueblo de Nueva España en ese momento, cuando fue conquistado, estaban esperando a un dios. Por eso es que agarran a Cortés como Quetzalcóatl, como el nuevo dios, el nuevo sol. Bueno, también podemos poner un ejemplo muy claro. La mayoría, o bueno, los católicos dicen, te portas mal, la religión dice, te portas mal, vas a ir al infierno, vas a sufrir. En este caso no. Los aztecas creían de que una vez de que podías pasar los 9 niveles para llegar al Mictlán, ibas a descansar total y completamente. Claro que en el segundo nivel es el lugar donde los cerros se juntan. Un pequeño lugar donde dos cerros se juntan constantemente y aquella persona que va cruzando tiene que evitar obviamente eso para poder seguir su camino. El tercer camino es el cerro de obsidiana. ¿Alguien sabe qué es la obsidiana? ¿Alguien levanta la mano que es obsidiana? Todos hemos oído, aunque sean los videojuegos, de la obsidiana. Yo sé que en algunos videojuegos Es una especie de piedra que utilizaban para hacer instrumentos de caza. Exacto. Sí, exactamente. La obsidiana la utilizaban mucho los aztecas en sus armas, pero en este caso había un cerro en el cual estaba lleno de obsidiana y el cual tenían que pasar para seguir su camino. Obviamente era muy difícil, pero iban encaminados hacia la vida eterna, a descansar. esa era la esperanza, la muerte. Ahora, unos piensan, ¿no? Hablando de religión, ¿no? Bueno, unas personas a veces se equivocan y dicen, no, pues el catolicismo vino y puso lo que es los altares de muertos, ahí tenemos la cruz, ahí tenemos... Fíjense que esta conmemoración no es nada nueva, ya que se practicaba nada más, fíjense, 1800 años antes de Cristo. Muchísimos siglos antes de que los españoles vinieran a invadirnos. Ahora, en los 18 meses, porque el calendario azteca tenía 18 meses, del calendario azteca había por lo menos 6 festejos dedicados a la muerte. Para ellos la muerte era algo común, cotidiano, con lo que se tenía que vivir. Era algo que esperaban desde el momento que nacieron, la muerte. Así los inculcaban siempre. Hay que esperar la muerte. De los 6 festejos dedicados a la muerte, los 2 eran los principales. ¿Cuáles 2 eran los principales? Bueno, el nombre está un poquito complicado, pero voy a decir. En el 9º mes era el Micailhuitontli, que significa fiesta de los niños difuntos, algo que ya conocemos nosotros. Y en el 10º mes era el Huemicailhuitl, que era la conmemoración de los adultos. Como ahora nosotros ya lo tenemos bien dispuesto, bien hecho. El día de los niños y el día de los adultos, y nosotros le damos. Los aztecas celebraban lo de sus difuntos en agosto, no como nosotros que lo ponemos el 2 de noviembre y muchos querrán decir, no, tiene que ver con Halloween. Claro que no, son cosas totalmente diferentes. Nosotros celebramos a nuestros muertos. Ellos, el Halloween no tiene nada que ver con eso, no ponen un altar, no lo recuerdan. Eso es lo bonito de las tradiciones mexicanas, que sinceramente se tienen que seguir conservando. Y bueno, para cerrar, la tradición mexicana tiene muchísimos años y no la podemos dejar perder. Cada uno tenemos que hacerlo por gusto propio y no por obligación. Tenemos que saberla, vivirla y conmemorar a los que ya se fueron.
porque ellos estuvieron con nosotros y nosotros también nos gustaría que algún día cuando nosotros tengamos que descansar, dependiendo de nuestras creencias, alguien año con año nos recordara y pues poder descansar en paz, sabiendo que aquí en la tierra tenemos un legado que nos quiere muchísimo. Muchas gracias.